Shalom Alejem, paz a vosotros, queridos hermanos y hermanas, muchas verajot y bienvenidos a su programa El Predicador, programa transmitido a través de Radio Shalom y que llega a ustedes cada semana y pues que dirige este servidor, su hermano Nelson Méndez y que pues estamos muy contentos por este bello programa que el Eterno nos ha permitido transmitir a través de Radio Shalom. Y pues estamos en extensión Tegucigalpa, Honduras. Aquí está Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras. Y en cabina principal, en la sede principal, podemos decir, allá en el sur de California, quienes están allá en controles, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Así que muchas bendiciones, mis hermanos y hermanas, para nuestros amados Morín y para toda la Quijla de Yehoshua, que siempre nos acompaña en este bello programa El Predicador. También muchos saludos para la Yeshiva Yeshua, muchos saludos para todos los hermanos que nos sintonizan a través de Radio Shalom, que pertenecen a las Kehilot de Yehoshua, pero que también pertenecen quizás hermanos que no son de la Kehilot de Yehoshua, pertenecen a otro ministerio. Muchas bendiciones a todos ustedes. A todos los hermanos que nos sintonizan a través de Radio Shalom, entonces, a través de WhatsApp, a través de YouTube, a través de Facebook, todas las redes sociales donde llegamos. Así que muchas bendiciones a todos ustedes, mis hermanos. Hoy traemos un tema muy importante. Nuestro tema de hoy se intitula El terrible concilio de Yamné. El terrible concilio de Yamné. Ese es nuestro tema de hoy. Así que es un tema muy interesante. Ya vamos a ver por qué le decimos terrible concilio, porque han habido varios concilios, vamos a estar viendo todo eso. Pero, bueno, varios concilios que no han sido del Eterno Jehová en su gran mayoría, pero este concilio, pues sí, le llamamos así al tema de hoy, terrible concilio, porque ya va a ver usted lo que ahí se hizo, pues. Entonces, mis hermanos, quiero que hagamos una tefilá para poder comenzar, pero voy a invitarle ya que vaya buscando en lo que es el Brit Hadashah, en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, ubíquese ahí en el Brit Hadashah, en lo que es el pacto renovado, entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 15, y hagamos tefilá antes de leer. Hagamos tefilá al eterno Jehová que él nos dirija. Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Jehová noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, donador de la Torah. Amén. Y bien, mis hermanos, vamos entonces a leer ya lo que es el capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a leer del verso 1 y vamos a leer al verso 4, ¿verdad? Para dar inicio a nuestro tema de hoy, el terrible concilio de Yamné. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos 15 y verso 1? Nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los ajim: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión.
Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados, verso 4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, por la iglesia, y los sheliachim, los apóstoles, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Así nos dice y el verso 1 al 4 del libro de los Hechos capítulo 15. Y cuando usted lee arriba el subtítulo, podemos decir, de este capítulo, o título, subtítulo, que nos dice el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, he querido comenzar leyendo acá, aunque hoy nuestro tema pues, nos habla del terrible concilio de Yamne, o de Yamne, pero he querido comenzar acá porque mis hermanos, es un concilio bíblico, el que estamos viendo acá en el libro de los Hechos, capítulo 15. Aquí se dio un verdadero concilio bíblico, un verdadero concilio torático. Fue aquí en el libro de los Hechos. Y cuando vamos a ver, bueno, empezamos a ver lo que nos habla acá, se reunieron los apóstoles, los ancianos, Pablo también, Bernabé, se reunieron, o sea, hicieron un concilio. Y hubo unos temas ahí que tratar, porque habían unos de los fariseos que se habían convertido y decían que había que circuncidar a los hermanos ya y mandarles que guardaran toda la ley de Moshe, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí se establece qué es lo primero que ellos, los primeros convertidos, pues tenían que hacer, ¿verdad? Y que no era exactamente lo que estaban pidiendo estos fariseos, dizque nuevos convertidos fariseos, ¿verdad? Y se establece qué es lo que deben de hacer en realidad en su conversión, los que eran gentiles, los que no eran judíos, y que no obligarlos a judaizar, ¿verdad? Entonces se establece qué es lo que tenían que hacer en su conversión, en su inicio, en lo que era servir a Yeshua y guardar Torah. Y pues cuando usted lee más adelante, se da cuenta en el verso 20 que nos dice, o verso 19 y 20 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios así, ¿verdad? De esa manera, que queriendo guardar toda la ley y prácticamente le estamos obligando a judaizar, estaba diciendo acá el apóstol, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, número 1, de los ídolos, número 2, de la fornicación, de ahogado, 3, y de sangre, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se establece primero, porque dice verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. El contexto es que ellos van a ir aprendiendo poco a poco lo demás que se refiere a la ley de Dios. Pero lo primero que tienen que hacer entonces es esto, ¿verdad? Como nuevos convertidos, guardarse de los ídolos, de fornicación, de sangre y de ahogado, ¿verdad? Entonces, aquí miramos un verdadero concilio. Y les digo esto porque han habido muchos concilios y el concilio de Yamné es el más terrible de todos los que ha habido, mis hermanos. El concilio de Yamné es un concilio que pues quedó, podemos decir, quedó para la historia, este concilio de Yamné. Ahora, eh, hemos arrancado con un verdadero concilio de Dios, ¿verdad? El que está en el libro de los Hechos, capítulo 15. Pero vamos entonces a entrar en materia ya con lo que es el terrible concilio de Yamné. Yamné es una ciudad y Yamné es en hebreo. Cuando decimos Yamné, estamos pronunciando esta ciudad en hebreo. En nuestro español sería Yamnia, ¿verdad?
y pues se pronuncia Yamné, ¿verdad? Muy bien. Em, Significado que podemos ver es que fue una antigua ciudad bíblica y el lugar donde pues se estableció el Sanedrín y la Academia Rabínica, oiga esto, tras la destrucción del segundo templo, ¿verdad? Eh, y esto pues marcó el origen del judaísmo rabínico moderno. Y, y esta ciudad hoy en día pues es una ciudad moderna en el centro de Israel, ¿verdad? Entonces, ya usted va viendo acá que era una ciudad, pues entonces, ¿verdad? Que muy antigua, esta ciudad de Yamné. Pero ¿qué fue lo que pasó? Como bien acabo de decir, pues em, recuerde usted que se destruyó el segundo templo, fue destruido por los romanos, ¿verdad? Por Tito, etcétera. ¿Y qué pasó? Bueno, allí eh, mis hermanos pasó que una vez destruido el templo, ya las leyes o lo que se le permitía al pueblo Israel por parte de los romanos, porque recuerde que ya estaban gobernados por los romanos desde antes, desde los tiempos de nuestro amado Yeshua, ya había un gobierno romano controlando Israel, controlando a los judíos, ¿verdad? Ahí en Israel. Pero ya para esta época, que por cierto nuestro amado Yeshua había profetizado que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada, y así fue. Entonces ya para esta época, en el año 70, sucede que este templo es destruido, se cumple la profecía de nuestro amado Yehoshua. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que el templo es profanado y ya las leyes eran más estrictas en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto a los judíos, pues más estrictas aún con lo que era la cúpula farisaica, que eran los que pues tenían mucha diplomacia con el gobierno y es más, tenían algunos beneficios también con el sumo sacerdote, ¿verdad? También. Entonces, pero acá ya se vuelve más estricto todo esto. Todo lo referente a lo que eran judíos ya se vuelve más estricto con la destrucción del segundo templo. Y pues, ¿qué es lo que sucede entonces? Pues sucede que un sabio fariseo llamado Johanán ben Zakkai huyó de Jerusalén sitiada y obtuvo permiso sitiada, o sea, en ese momento de la destrucción del segundo templo, ¿verdad? Para esos tiempos. Y pues obtuvo permiso de los romanos para establecerse o establecer más bien un centro de aprendizaje en Yamné o Yamnia, ¿verdad? Entonces, para establecer ahí un centro de aprendizaje, una escuela de Torá, según él. Pero lo que él realmente quería iba más profundo, era algo más terrible. Y, y bueno, así sucedió, ¿no? Algunos dicen que, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Se llevó a cabo el concilio de Yamné o Yamnia. Y algunos dicen que fue un poquito más adelante, en los años 90 después del Mashiach, ¿verdad? O a finales del siglo I, pues. Y siempre se habla de que fue después de la caída de Jerusalén, porque ya cuando se destruye el segundo templo en el año 70, pues eso habla de la caída de Jerusalén y la profecía de nuestro Mashiach respecto al segundo templo completamente cumplida, pues. Y bueno, ¿qué hace entonces este rabino consigue el permiso? Este fariseo rabino, ¿va? Consigue el permiso y se va a la ciudad de Yamnia eh, para luego establecer el concilio de Yamné junto con todo el rabinato. Y,
Qué tremendo, porque en hebreo el término yamné se deriva de la raíz que significa Dios construye, o Elohim construye, o Elohim construye, o también eh, edificio, ¿sí? Una construcción. Pero aquí ellos hicieron todo lo contrario. No dejaron que Dios construyera algo, sino que lo construyeron ellos mismos, porque ellos estaban locos, eh, estaban obsesionados, mejor dicho, con el conocimiento, y creían ser más sabios que el mismo Dios. Y lo dicen algunos de los textos que ellos mismos tienen. ¿Sí? Así que esto no es un invento mío, ¿verdad? Ellos también lo hablan así. Es terrible, pero es la verdad. Em, entonces, en este concilio de Yamnia, pues se crea algunas cosas y se dejan de hacer otras que son terribles para los que realmente creemos en el Mashiach, mis hermanos. Y han habido muchos más concilios, ¿sí? Han habido muchos más concilios. No solo es este concilio que ha habido, pero este es el más terrible. En realidad han habido eh, hasta la fecha prácticamente eh, 21 concilios ecuménicos, pero en realidad todos estos 21 concilios ecuménicos pues han sido ya con la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Católica, Apostólica y Romana, 21 concilios, en el cual el primero, pues ellos lo tienen con que fue el de Nicea, ¿verdad? Y luego el de Trento. Por ejemplo, el concilio de Nicea, pues fue en el año 325. Hay registros históricos que fue en el año 325, después del Mashiach. Y el concilio de Trento, ese fue el primer concilio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y el segundo concilio fue el de Trento. eh, y fue este concilio, em, ya un concilio de larga duración, que se desarrolló en varias sesiones, en varias reuniones, y pues fue entre los años 1545 y 1563. Ya ve usted en cuánto tiempo se desarrolló este concilio, en casi 20 años, ¿sí? 18 años para ser exactos. Y el primer concilio fue en un solo año, ¿verdad? El de Nicea, en el año 325. Pero como les digo, estos concilios son em, concilios de la Iglesia Católica. Pero vea usted el concilio de la Iglesia Católica, ¿en qué año? El primer concilio, en el año 325 después del Mashiach. Y este terrible concilio de Yamné, o de Yamnia, ¿en qué año fue? En los años 70 al 90 después del Mashiach. O sea, estamos viendo que el concilio del rabinato, que organizó el rabinato, mis hermanos, fue 200 años antes del concilio de eh, Nicea, ¿verdad? Fue 200 y tantos años, un poquito, ¿verdad? 200 y tantos años después, entonces se hizo el concilio de Nicea, pero 200 y tantos años antes se hizo el terrible concilio de Yamné o de Yamnia por el rabinato. Ya los demás concilios que, pues en su totalidad, son 21 concilios ecuménicos. Esto lo realizó la Iglesia Católica, ¿verdad? De estos 21 concilios ecuménicos, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa reconoce los 7 primeros, entre ellos el de Nicea y el de Trento. Y así sucesivamente otras iglesias, ¿verdad? Otras religiones que hablan siempre de Dios, ¿verdad? Pues reconocen
4, etcétera, etcétera, de estos concilios. Eh, Más nosotros como servidores del Mashiach, de estos 21 concilios de la Iglesia Católica, no reconocemos ninguno, porque ninguno tuvo que ver con nosotros en realidad. Eh, en ninguno de esos debemos estar involucrados nosotros o decir, yo acepto el concilio tal. No, no, no. Porque nosotros no somos de la Iglesia Católica Romana, nosotros somos del Mashiach. Aleluya, mis queridos hermanos. Pero esto para que usted pues conozca cuántos concilios ha habido, pero que no han sido realmente toráticos, no han sido realmente bíblicos, sino del hombre. Pero el primer concilio de hombre fue de los rabinos, ¿sí? Del año 70 al 90 después del Mashiach, como estamos hablando. Y la verdad es de que, pues, este concilio estaba como bien escondido, así como lo que ellos hicieron, ¿verdad? Bien escondido estaba este concilio hasta que vino un historiador judío en el año 1871 llamado Heinrich y empezó a hablar de este concilio, que ellos se lo tenían muy escondido, mis hermanos. Eh, y pues este historiador judío llamado Heinrich fue muy criticado por eso, porque descubrió este concilio que nadie quería que se descubriera y por eso después fue criticado y también eh, pues refutado grandemente lo que él hablaba de que había existido pues este concilio. Y vea que bien guardado lo tuvieron, que bien escondido tuvieron este concilio, porque hasta el año 1871 es que se empezó a hablar de este concilio. Estamos hablando de muchos, muchos años más después de que fue realizado. Pasaron, vea usted cuánto tiempo, desde el año 70, 90, después del Mashiach, al año 1871, después del Mashiach, pues estamos hablando de más de 1000 años. Qué tremendo, mis hermanos, cómo tuvieron escondido este concilio. Pero este historiador judío eh, fue tocado por el Ruach HaKodesh para hablar de este concilio y descubrir este concilio en el año 1871. Este historiador judío llamado eh, Heinrich. ¿Y qué fue lo que pasó en este concilio? Que esto es lo terrible de este concilio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, habiendo ya entendido sobre este concilio, que ha habido más concilios, etcétera, y este concilio en qué año fue y cómo fue que se inició, ¿verdad? Por este rabino Yohanan Sakai, eh, por este rabino llamado Sakai. Bueno, ahora miremos qué fue lo que hicieron ahí los rabinos, un improvisado Sanedrín que armaron ahí. Armaron un improvisado Sanedrín de puros fariseos rabínicos, ¿verdad? Y establecieron sus propias leyes y allí hicieron muchas blasfemias en lo que se trató en ese concilio. Eh, Algo que hicieron ellos, mis hermanos, y que es muy terrible, ¿verdad? Y que esto lo he hablado también en un curso en la Yeshiva Yeshua que tenemos, y creo que lo hablé también en el Instituto de las Kehilot de Yehoshua, en un curso también, eh, en cierta ocasión, esto de la ciudad de Yamné y lo que pasó ahí. Ahí hablé algunas cosas y es precisamente esto que les voy a decir ahora, que allí ellos quitaron muchos libros de la Torá, quitaron muchos libros del Tanaj. No Dios, sino ellos decidieron quitar muchos libros del Tanaj. Entre ellos, el libro de Enoch. Entre ellos, el libro de Melquisedec. Entre ellos, el libro de eh, Adán y Eva. El primer libro y el segundo libro de Adán y Eva.
Entre ellos el libro de los jubileos. Mire usted qué terrible lo que hicieron. Entre ellos el libro de Yacer, el justo, y muchos otros libros más que ellos quitaron, mis hermanos, de lo que es el Tanaj, ¿sí? Muchos otros libros más. No solo eso, pero le estoy hablando de los libros principales que quitaron, que pues le digo principales, todos los libros son importantes, pero los quitaron, y le digo estos, y le digo principales porque estos derribaban toda la herejía que ellos habían armado y el paganismo que ellos habían traído cuando estuvieron cautivos en Babilonia. El paganismo de algunas prácticas, de algunas disque fiestas del Eterno cuando eran fiestas paganas, de el calendario contaminado que ellos seguían ahora, un calendario leudado, mezclado con el de Jehová y babilónico al mismo tiempo. Por eso ahí usted ve los nombres, un nombre tremendo, ¿verdad? Como Tamuz, por ejemplo, en uno de los nombres del calendario que tienen hoy nuestros hermanos de Judá. Por esto mismo, porque hasta la fecha guardan lo que en ese concilio se estableció. Muchas de las cosas que se estableció en ese concilio, en ese terrible concilio de Yamné o Yamnia. Entonces hicieron algo terrible, quitaron los libros de Jubileos, el libro de Enoc, porque no les convenía, mis hermanos, a ellos, ya que aquí se habla en estos libros del verdadero calendario sacerdotal perpetuo. A ellos no les convenía porque ellos estaban siguiendo un calendario leudado con el calendario babilónico, mezclado con el calendario babilónico. Así que no les convenía tener todos estos libros. Y simplemente los quitaron, mis hermanos, los quitaron, así como usted oye, no fue Dios quien los quitó, ellos los quitaron. Pero a nosotros se nos creó una mentalidad muy, muy triste, sí, que es el no cuestionar por qué no están algunos libros, o por qué está algún libro, o por qué no están algunos libros. Se nos crió esa mentalidad, con esa mentalidad, perdón, para no cuestionar, ¿sí? Porque no conviene ni a los judíos, ni a los fariseos, ni a las religiones que cuestionemos por qué no hay algunos libros que vemos que Pablo menciona, que vemos que el apóstol Judas menciona, mis hermanos. Pero no tenemos que cuestionar, así se nos enseñó, que no cuestionemos. Y, y pues ahora que estamos en Raíces Hebreas, sabemos por qué, ¿verdad? Porque todo esto viene del terrible concilio de Yamné, donde no se tenía que cuestionar absolutamente nada de lo que ahí se había hablado o se había hecho. Y una de las cosas que se hizo fue quitar muchos libros de la Torá. Y hoy se tienen como libros que hay que tener cuidado, dicen muchos. Cuidado con este libro, porque es un libro apócrifo. Y apócrifo significa, dicen ellos, un libro místico, un libro oculto, un libro esotérico, dicen muchos, cuando no es así, ¿verdad? Apócrifo es lo escondido para nuestros hijos, claro, porque no les convenía que los demás tuvieran estos libros. Y entonces, ¿qué venían ellos y hacían al haber quitado estos libros? Cuando se reunían, ¿qué es lo que hacían? Venían y hablaban historias, ¿verdad?, que estaban en estos libros, como por ejemplo la historia cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén y Hasatán venía a llevárselos porque ya no estaban dentro del huerto del Edén. Esto lo dice el primer libro de Adán, perdón, el primer libro de Adán. Y bueno, ellos ya no estaban en el huerto del Edén y Hasatán venía a llevárselos, ¿sí? Y como esto no está en Bereshit, entonces mis hermanos, entonces ellos empezaban a contar esto y la gente no lo había escuchado entonces, ¿verdad?
Y decían, bueno, vino Hasatán y se quiso llevar a Adán y Java y llegó uno que parecía como hijo de hombre y les dijo, no te los puedes llevar porque yo he pagado con mi sangre. Y la gente decía, wow, qué tremendo, qué revelación tienen estos rabinos. Pero no era revelación, la revelación no era oculta para unos dos, tres, cuatro, era para todos, pero ellos la habían ocultado porque todo esto que ellos hablaban al pueblo, cuando se reunían a hablar de Torá, todo esto que hablaban al pueblo estaba en los libros que ellos quitaron, pero que no le enseñaban al pueblo esos libros. Entonces ellos hablaban libremente de esos libros y la gente decía, wow, qué sabiduría tienen, pero eran historias verídicas, reales, de lo que había pasado a Adán y Java, pero que estaba en el libro de Adán, pero que como ellos lo habían quitado, el rabinato lo quitó en ese terrible concilio, pues la gente no sabía y creía que era revelación que Dios les daba a ellos directamente al hablar de estas cosas. Así, mis hermanos. Si todo para qué, para engrandecerse ellos. Qué terrible, ¿verdad? Hacer algo que Dios no ordenó. Eso fue una. Entonces, quitaron el libro, quitaron muchos libros del Tanaj, de la Torá. Los quitaron, ya le mencioné, ¿verdad? Algunos de ellos. Eh, Número dos, ¿sabe qué hicieron? Añadieron el libro de Esther. Así como, oye, estos temas son bien delicados, pero tenemos que hablarlos, mis hermanos. Estamos en un programa, en una emisora radial, en una estación radial que habla la verdad. Y tenemos que hablar la verdad y no callar, como dice el eterno Jehová. Y pues sepa usted que el libro de Esther lo añadió el rabinato en este concilio de Yamnia. Ahí añadió el libro de Esther, porque hay una fiesta ahí que pues ellos guardaban ya y que venía de Babilonia y ahora les convenía seguirla guardando, ¿sí? Porque era una tradición en el judaísmo. Y, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Si ya había una fiesta mezclada babilónica ahí, a eso me refiero. Y, y el libro de Esther entonces ellos decidieron añadirlo al canon sagrado. Ellos, no Dios. Otra vez, ellos, no Elohim. Ellos, no Jehová. Añadieron el libro de Esther. Cuando, cuando estuve en las religiones, sobre todo cuando estuve en, en el cristianismo, mis hermanos, recuerdo que yo siempre me pregunté por qué el libro de Esther jamás menciona el nombre de Dios. ¿Por qué nunca menciona a Dios? Usted puede leer cada capítulo del libro de Esther, léalo, mis hermanos, y nunca va a encontrar que menciona a Dios. Usted puede leer desde el capítulo 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10, que son los capítulos que tiene el libro de Esther, y jamás va a mencionar a Dios. Jamás. Y bueno, es tremendo. Usted puede leer en todos los capítulos que tiene el libro de Esther y jamás va a mencionar a Dios. ¿Por qué? Porque no pertenece al canon sagrado. No pertenece a la Torá. No pertenece al Tanaj. Fue añadido por el rabinato. Fue añadido por el rabinato, mis queridos hermanos y hermanas. Y por eso es que cuando usted se va a ver los descubrimientos que han habido desde las cuevas de Qumran desde hace ya algunas décadas, cuando usted se va a ver todos los escritos que se han encontrado en las cuevas de Qumran, y recuerde que en las cuevas de Qumran allí habían emigrado los verdaderos sacerdotes levitas porque les fue quitado el cargo por los macabeos, esa es otra historia, pero yo sé que usted ya sabe de eso. Entonces ellos emigraron para las cuevas de Qumran y allí ellos tenían los libros de la Torá, del Tanaj. ¿Y sabe qué sucede? Que ahora que se han descubierto todos estos libros que están allí en las cuevas de Qumran, ¿qué es lo que sucede? No se encuentra ni siquiera un renglón escrito de lo que es el libro de Esther. ¿Por qué? Porque los verdaderos sacerdotes levitas que habían emigrado para las cuevas de Qumran
nunca guardaron, nunca tuvieron como libro torático, libro de la Torá o del Tanaj, al libro de Esther. Jamás, jamás. Y por eso es que hasta la fecha no se ha encontrado ningún escrito, ningún renglón siquiera de algún capítulo del libro de Esther en las cuevas de Qumran. Aleluya. Porque el rabinato añadió el libro de Esther. Y usted ya lo sabe. Bendito y alabado es Jehová. Eso es número 2. Entonces, número 1, quitaron muchos libros del Tanaj. Número 2, añadieron el libro de Esther. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis? Hay del que añada o hay del que le quite. Y esto hicieron los rabinos en el terrible concilio de Yamnia. Por eso, terrible concilio de Yamnia. Ahora, número 3. ¿Qué más hicieron en este concilio, mis hermanos? En este concilio, ellos, el rabinato, decidió cambiar la visión, la interpretación de la profecía del Mashiach que habla el libro de Isaías, capítulo 53. Cambiaron la interpretación, decidieron cambiar la interpretación de el libro de Isaías, capítulo 53. Interpretación que se venía enseñando a través de los siglos desde antes de que llegara el Mashiach. ¿Y por qué? Porque ellos no creían en Yeshua, no creían en Yehoshua, y decidieron cambiar la profecía porque todo lo que habla esta profecía de Isaías 53 está hablando de nuestro Mashiach Yehoshua. Pero como ellos no creían en el Mashiach Yehoshua, no creyeron en el Mashiach Yehoshua, mis queridos hermanos y hermanas, entonces decidieron cambiar lo que fue la interpretación. Y de que ahí no hablaba del Mashiach, no hablaba del Mashiach, sino que hablaba de Israel. Aleluya. Cuando los mismos rabinos, los mismos sabios hebreos, los mismos sabios judíos de la época antigua, mucho más antigua a la de ellos, de la época antigua desde antes del Mashiach, los sabios siempre hablaron de Isaías 53, que era una profecía que hablaba del Mashiach que vendría. Pero ahora ellos, este rabinato, este terrible concilio de Yamnia, este rabinato que se reunió ahí en la ciudad de Yamné, decidieron cambiar la interpretación de esta profecía y se olvidaron tanto que hablan de que hay que guardar tradición y que hay que hacerle caso a los sabios, pero ahí se les olvidó por ellos por su misma y propia vanagloria, puedo decir, de querer ellos saberlo todo y de haber ignorado, de no haber creído en el verdadero Mashiach que ya había venido y que ya había resucitado, Yehoshua Mashiach. Aleluya. Y se olvidaron de lo que ellos mismos hablaban, de que hay que hacerle caso a los sabios y poner mucha atención a los sabios, a los jajamín antiguos, mis hermanos. Y los jajamín antiguos hablaban de que esa profecía hablaba del Mashiach, pero ahí se les olvidó, porque ellos mismos estaban reinventando la profecía, ellos mismos estaban recreando la profecía a la manera de ellos y dijeron, no, de aquí en adelante esta profecía no la vamos a interpretar como que habla del Mashiach. De aquí en adelante vamos a interpretar que esta profecía habla del pueblo de Israel, de nosotros. Qué tremendo. Aleluya. Así como lo escucha mi hermano y mi hermana, esto es otra de las cosas terribles que pasaron en el concilio de Yamnia. Eso es número 3 entonces. Terrible, ¿verdad? ¿Qué más hicieron? ¿Qué más hicieron? Número 4. ¿Sabe qué hicieron? Declararon bastardo, que Jehová los reprenda. Declararon bastardo a
Yehoshua. Santo, santo, santo. Aleluya. Tú eres santo, Abacadosh. Oh, poderoso. Terrible, mis hermanos. Se me enchina la piel cuando hablo de estas cosas. Qué tremendo. Qué tremendo, mis hermanos. Entonces, número 1, quitaron libros del Tanaj, de la Torá. Número 2, añadieron el libro de Esther. Número 3, cambiaron la profecía de Isaías 53, que habla del Mashiach Yehoshua, y dijeron que ahora iban a hablar de que esa profecía hablaba del pueblo de Israel, no del Mashiach. Número 4, dijeron o establecieron, declararon bastardo a nuestro amado Yehoshua. Pero sabemos que la maldición entró para ellos más bien, porque ninguna maldición puede tocar a nuestro amado Mashiach Yehoshua, porque él llevó toda maldición más bien. Aleluya. Bendito y alabado es su nombre. ¿Ve por qué le digo que este concilio fue tremendo? ¿Ve por qué intitulamos el tema de hoy al hablar del concilio de Yamné? Lo intitulamos El terrible concilio de Yamné. Yo creo que nos quedamos cortos al titularlo así. Qué terrible, mis hermanos. Imagínese usted. No le basta con apartarse de las leyes de Dios, realmente, ¿sí? De los orígenes de la ley de nuestro Jehová, de las leyes de nuestro Jehová. No le basta con cambiar algunas profecías, sino que con sus bocas declarar bastardo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es un pecado grave. Qué terrible, mis hermanos. Vea usted entonces lo que estos hicieron. Prácticamente en ese concilio se creían Dios y se creían más que Dios ellos. Aleluya. Así entonces, repito, número 1, quitaron libros de la Torá. Número 2, añadieron el libro de Esther. Número 3, cambiaron la profecía de Isaías 53, que hablaba de nuestro Mashiach. Número 4, declararon al Mashiach Yehoshua bastardo para ellos. Qué terrible, mis hermanos. Que Jehová los reprenda. Ya hoy están dando cuentas. Aleluya. Y a todos los que siguen esta enseñanza que viene del concilio de Yamné y tratan de esta manera a nuestro amado Yeshua, pues tendrán juicio, y que sabemos que es así, que así lo tratan. Si de una forma despectiva no le dicen Yeshua, le dicen Yeshu, que Jehová los reprenda, porque ese es un insulto, ¿sí? Es un insulto a nuestro amado Mashiach. Así que cuando dicen Yeshu, por eso no dicen completo Yeshua. Qué tremendo, mis hermanos. Pero que Jehová los reprenda y van a dar cuenta ante el eterno Jehová ellos también, que han seguido esta enseñanza torcida del concilio, del terrible concilio de Yamné. Y número 5, que es lo último que vamos a ver, de tantas cosas que hicieron, ¿verdad? Ahí el rabinato, es de ya de lo último que vamos a ver, casi lo último, pues añadieron según los historiadores, añadieron la Birkat HaMinim, o sea, instituyeron una oración para ser añadida a la Amidá, que es la principal oración diaria, que maldecía esta oración a los herejes y sectarios, según ellos. Y esto sirvió para separar formalmente al judaísmo rabínico, según ellos, naciente, de los cristianos, por ejemplo, primitivos,
y que muchos de ellos pues no eran en sí cristianos romanos, sino que guardaban Torah y la fe del Mashiach, eran Netzarim, ¿verdad? Pero ellos, el que no guardaba conforme a ellos y no judaizaba, entonces, pues no era de su agrado y que, según los historiadores, añadieron la Birkat Haminim, eh, em, para de esta manera maldecir a los herejes y sectarios, a mis hermanos, y así lo hicieron. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, esto es número 5. Y eh, número 6, qué tremendo esto que hicieron, ¿verdad? Con añadir esta oración, porque ni siquiera Jehová maldice a los que pues creen diferente, más bien Jehová nos habla a nosotros que lo ganemos para Yehoshua, ¿sí? Que lo ganemos para Yehoshua. Bien, y número 6, que hasta aquí voy a llegar, o sea, hicieron varias cosas, pero hasta aquí voy a llegar con este tema. Pues, según ellos, en ese concilio se cerró el canon hebreo. Es decir, nadie puede decir que el libro de Esther no es de Dios porque ellos dijeron que sí era de Dios y ellos lo añadieron. Nadie puede decir que el libro de Jubileo, según ellos, ¿verdad? Que el libro de Jubileo, que el primer libro, segundo libro de Adán, que el libro de Melquisedec, que el libro de Enoch, que el libro de Hazer el justo, etcétera, son libros de Dios porque ellos decidieron quitarlos de el Tanaj. Ellos, allí entonces, definieron el canon hebreo, según ellos, ¿sí? Y solo los libros que ellos dejaron son los libros sagrados, según ellos. Y solo los libros que ellos dejaron y el libro que añadieron, el libro de Esther, entonces también es un libro sagrado, según ellos, que nadie tiene que discutir. Como que si ellos tienen la verdad absoluta. Como que si ellos son más que Dios. Porque realmente así se creían al hacer esto. Más que Dios. Qué tremendo, mis hermanos. Y esto es las terribles cosas que hizo el concilio de Yamna. Entonces, recapitulando, las terribles cosas que hizo el concilio de Yamna. Entonces, hemos visto 6. Número 1, quitaron libros del Tanakh, de la Torah. Número 2, añadieron el libro de Esther. Número 3, cambiaron la profecía de Isaías 53 que habla del Mashiach y dijeron, ahora esta profecía vamos a decir que habla de Israel. Número 4, declararon bastardo a nuestro amado Yehoshua, que Jehová los reprenda. A todos los que siguen esta enseñanza hasta el día de hoy, que Jehová los reprenda. Número 5, hicieron una oración para maldecir según ellos, los herejes y sectarios, a los que no siguen su enseñanza, a los que no están de acuerdo con ellos. Y número 6, ellos dijeron que lo que ellos hicieron en ese concilio es la definición del canon hebreo. Y punto. Nadie puede debatir, nadie puede decir nada. Qué tremendo. Por eso es, mis hermanos, que este concilio lo trataron de ocultar y lo ocultaron por siglos tras siglos, de tal manera que pasaron más de 1000 años para que se empezara a descubrir este concilio por un propio historiador judío, ¿sí? Que ya les dije, y ellos atacaron a este historiador judío, pero luego encontramos en el Talmud y la Mishnah, pues que habla de este concilio también. Aleluya. Y nos habla de las discusiones
cotidianas, o sea, lo que se hablaba ahí en ese concilio y las decisiones legales que se tomaron en ese concilio para ellos, decisiones legales para ellos, dirigidas por sabios como el que ya les mencioné, que fue el que inició prácticamente que se llevara a cabo este concilio, que es Yohanan Sakai, y que fue tras la caída del segundo templo en el año 70 después del Mashiach, ¿verdad? De ahí para allá, entre los años 70 al 90 después del Mashiach. Así que ya no pudieron ocultar más todo esto, mis hermanos. Ya no pudieron ocultar más. Se les cayó esta mentira, se les cayó esta reunión de hombre que hicieron. Bendito y alabado es Jehová. Este concilio de hombre y no de Dios que hicieron ellos. Tremendo, mis hermanos. Terrible. Para nosotros, el único concilio, y con esto finalizo este tema, para nosotros, ¿verdad? El único concilio que debemos de tener en nuestra mente que es de Dios y que realmente fue de Dios y que existe en la Dabar de Jehová es el concilio con el cual iniciamos esta enseñanza o este tema. El concilio que habla el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 1 en adelante, que fue un concilio que se hizo en el año, aproximadamente en el año 49 al año 51 después del Mashiach. ¿Sí? Recuerde que el concilio de Yamne se hizo en los años 70, 80 al 90, después del Mashiach. Mientras que 20 años antes de ese terrible concilio de Yamne, un concilio de hombres, 20 años antes se hizo el verdadero concilio que podemos decir fue un concilio de Dios, ¿sí? El concilio de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, hecho por los apóstoles y por los ancianos de la época que guardaban Torá y servían al Mashiach Yehoshua. Amén. Bien, mis hermanos. Así concluyo con la enseñanza que hemos tenido hoy, el terrible concilio de Yamne. Doy gracias a todos ustedes por su atención, a nuestro amado Abba, nuestro Padre, que me ha permitido dar esta enseñanza también. Y pues, si usted tiene alguna pregunta, puede, usted que está en las quejilos de Yehoshua, puede hacerlo ahí, en WhatsApp, ¿verdad? Ahí estarán maestros calificados. Si su servidor no puede responder por causa de tiempo o alguna otra situación ajena a mi voluntad, ahí están maestros capacitados para poder responderle a usted cualquier pregunta que tenga acerca de este tema. Muchas gracias a todos por su atención entonces y nos escuchamos en el próximo programa, si Jehová así lo permite, acá en Radio Shalom, en su programa, valga la redundancia, El Predicador. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les dice entonces a todos muchas verajot y nos escuchamos en una próxima ocasión. Bendiciones entonces y shalom, shalom.